Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de Romanos capítulo 12. Vamos a estar ya desarrollando la última parte, la parte final de este capítulo. Desde el versículo 9 en adelante vamos a estar desarrollando hoy para finalizar este capítulo donde Pablo nos ha enseñado realmente, como dice el título, los deberes cristianos que debemos tener para poder realmente reflejar en nuestra vida que hemos aceptado al Señor, que realmente hacemos lo que Él nos dice. Entonces, hoy vamos a terminar esa parte. Recordemos que en los estudios anteriores primeramente habíamos visto el comienzo de este capítulo donde Pablo rogaba a todos que pudieran realmente presentar sus cuerpos como ofrenda que agrada al Señor, que puedan presentar sus vidas realmente, que demuestren con sus acciones, con sus hechos, que son diferentes a los que eran. Antes eran personas pecadoras, personas que vivían conforme a los deseos de la carne, pero ahora debían mostrar realmente que han aceptado al Señor con una vida totalmente transformada. Y eso habíamos visto en el primer estudio. Luego continuamos del versículo 3 al 8, donde también Pablo hablaba de que nosotros tenemos que, como dice el versículo 4, eh, formarnos como un cuerpo, estar unidos como iglesia, y realmente no solamente es algo individual, sino que es algo de un cuerpo, presentar. Por eso dice también el versículo 1, os ruego hermanos, hablando en plural, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad? O sea, es algo que Pablo pide a todos nosotros, no a personas específicas o que estén quizás en el liderazgo, sino que a todos realmente nos pide que podamos presentar nuestro cuerpo como ofrenda al Señor. Y después, en lo que continuamos el estudio anterior, habla de que eso debemos hacerlo como iglesia, unidos. Como decía también Pablo en otra parte, que tenemos que tener el mismo sentir en lo que hacemos. Y hoy continuamos desde el versículo 9 hasta el versículo 21, que son más que doctrinas, más que enseñanzas así extensas, son instrucciones que el Señor nos da, pero que son muy importantes y que tenemos que seguir. Entonces, para entrar en contexto, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante, el Romano capítulo 12, que dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12, gozosos en las esperanzas, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y finalizando el versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, son muchas o varias instrucciones que Pablo nos da. Primeramente habíamos hablado de lo central de este capítulo, que Pablo decía que tenemos que presentar una vida que agrada al Señor. No debemos conformarnos a este siglo. Debemos estar como cuerpo unidos haciendo la voluntad de Dios. Y ahora empieza a dar como una lista prolongada de cómo realmente debe comportarse un cristiano que presenta su cuerpo como ofrenda a Dios agradable, que no se conforma a este siglo.
Es decir, todas las instrucciones que el Señor da acá es todo lo que conlleva ir en contra de este mundo, ir en contra de este sistema. Porque nosotros vivimos en un mundo donde hay un sistema que va en contra de las leyes de Dios. Cada vez más vemos, digamos, situaciones en que se hace cosas contrarias a lo que el Señor enseña. Entonces, es importante que nosotros conozcamos lo que el Señor nos dice y nos vamos a dar cuenta también que todo lo que el Señor nos dice va a ir siempre en contra de este sistema, inclusive en contra de nuestra carne o lo que éramos nosotros, como vamos a ir desarrollando en cada versículo. Y el primer versículo empieza con el amor, ¿verdad? Lo más importante para el Señor es que realmente nuestro amor sea genuino. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Decía Pablo, podemos irnos en Primera de Corintios, capítulo 13. Conocemos la historia o la enseñanza de la preeminencia del amor. Versículo 1 y 2. 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y después del versículo 3 también dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, de nada sirve realmente todo lo que hagamos para el Señor si no lo hacemos con amor. Por eso decía Pablo que nuestro amor sea sin fingimiento. O sea, lo que hacemos por los demás, lo que hacemos para la iglesia sea realmente de corazón para el Señor, no para los hombres, no para que nos vean y nos aplaudan, sino realmente para el Señor. Por eso dice, el amor sea sin fingimiento. Que hagamos las cosas con amor para el Señor es tan importante que en San Juan podemos buscar, Jesús tiene una conversación con Pedro, donde habla con el apóstol. Dice San Juan, capítulo 21, desde el versículo 15. Conocemos la historia donde Jesús tiene un encuentro con Pedro. Pedro le había traicionado, así como el Señor le había dicho. Y él estaba triste, estaba totalmente fundido, como podríamos decir Pedro, después de todo lo que le hizo al Señor. Dice el versículo 15 de San Juan 21. El título dice, apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí vemos también que para el Señor es importante que lo que hagamos para Él sea realmente por amor a Él, no por lo que puedan ver, por lo que puedan decir la gente, por el aplauso. De hecho, Jesús dijo que cuando hagamos la cosa para Él, que nuestra mano derecha no sepa lo que hace nuestra mano izquierda, y que cuando hagamos ofrenda, decía una parte, no hagamos sonar trompetas, que cuando oremos inclusive, cuando es una oración de corazón, lo hagamos a puerta cerrada y lo que nosotros hagamos, dice, en privado, Él nos va a recompensar en público, pero si en público nosotros mostramos o queremos aparentar realmente, no de corazón, sino para que la gente nos aplaude, ahí ya tenemos nuestra recompensa, decía Jesús, si lo hacemos para los hombres. Pero si lo hacemos para Dios las cosas, lo vamos a hacer de corazón, sin fingimiento. Y eso es lo que dice Pablo. El amor
Sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, ¿verdad? Entonces, tenemos que aborrecer todo lo que es malo. No solamente tenemos que amar lo que es bueno, recibir lo que es bueno, sino que tenemos que ir despojándonos también de las cosas malas. Y debemos amar realmente, genuinamente, ¿verdad? Por amor a Dios. Como decía Jesús, que si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar también a nuestro prójimo. Porque ¿cómo puede estar el amor en nosotros si no amamos a quien vemos y podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? Entonces, nuestro amor debe ser genuino para el Señor, de corazón, porque es lo único el que el Señor va a aceptar de nosotros, que lo que hagamos para Él sea realmente por amor a Él y a su obra. Versículo 10 dice, continuando lo que decía ya en el versículo 9, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo podemos mostrar un amor sin fingimiento cuando nos amamos los unos a los otros? Y amarnos los unos a los otros no implica solamente en el sentido afectuoso, sino inclusive en el sentido de exhortar, de corregirnos, de hablar, de tolerarnos también, porque una parte decía uno de la escritura, soportándonos los unos a los otros. Y soportarse habla más bien de que muchas veces vamos a tener diferencias. No siempre vamos a pensar igual, pero lo importante es que en amor a Cristo busquemos siempre la unidad, busquemos siempre estar bien y aceptar a cada uno, aunque piense diferente, ¿verdad? En lo único que tenemos que pensar siempre igual es en lo que está en la palabra. Después, cada uno puede tener un gusto diferente, puede tener un pensar diferente, pero tenemos que soportarnos, podemos tener un carácter diferente, pero tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Y por eso dice, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, siempre cuesta eso, ¿verdad? De amarnos los unos a los otros, pero el Señor lo hizo, ¿verdad? Dice en Romanos 5 que aun siendo nosotros enemigos de Él murió por nosotros y nos amó. Entonces Él es nuestro mayor ejemplo de que tenemos que amar aún a aquellos que no nos aman, ¿verdad? De hecho, Jesús dijo, ¿qué mérito tiene amar a quien nos ama? Más mérito es amar a quien nos aborrece, ¿verdad? Entonces ahí está el mayor mérito, ¿verdad? Entonces debemos seguir ese ejemplo de Dios, de amarnos unos a los otros, de corregirnos, de instruirnos, de exhortarnos y de buscar el crecimiento, ¿verdad? Y que nuestra meta con nuestra mirada siempre esté en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Continuando el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, si vamos a amar, debe ser de corazón. Si vamos a amarnos los unos a los otros, debe ser realmente de una manera genuina y no, como diríamos acá en Paraguay, va, sino que debe ser realmente algo que debamos hacerlo todos los días. Todos los días debemos realmente buscar amar a la obra, amar a los unos a los otros. Y dice acá Pablo, esto requiere realmente diligencia. Es decir, tenemos que esmerarnos realmente en eso. No solamente hacerlo por mero compromiso, sino realmente hacerlo de corazón, ¿verdad? Con toda diligencia, ¿verdad? La palabra diligencia habla de hacer algo con disciplina, hacerlo de la manera perfecta, ¿verdad? Hacerlo realmente cuidando todos los detalles. Entonces, requiere realmente este amor fraternal, este amor no fingido, hacerlo con diligencia. Dice, no con pereza, sino ferviente en espíritu, ¿verdad? Debemos hacerlo realmente con toda la convicción de que es algo que el Señor nos pide y por el Señor debemos hacer las cosas. Por eso es que el Señor, como decía en el versículo 1, ¿verdad? Cuando pedía que presentemos nuestros cuerpos delante de Dios, decía Pablo, por las misericordias de Dios. El Señor siempre nos pide o nos hace recordar todo lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, por lo que Él hizo por nosotros, así también debemos hacerlo con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, inclusive con nuestros enemigos, inclusive con el mundo que nos aborrece. Con todo debemos comportarnos realmente como el Señor nos manda, con un amor fraternal, con un amor sincero y realmente haciéndolo con diligencia, ¿verdad? Entonces, así dice el versículo 11, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Continuando el versículo 12, Pablo sigue
hablando en cada versículo, como que conectando lo que ya habló en el versículo anterior. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos, ¿en qué esperanza está hablando? ¿De qué Pablo se está refiriendo en esto cuando dice gozosos en la esperanza? En la esperanza que nosotros tenemos de que un día vamos a estar con Cristo, ¿verdad? Que Él nos prometió vida eterna, que un día vamos a estar en el cielo con Él si vivimos para Él, ¿verdad? Entonces, nuestro enfoque debe estar realmente en la esperanza de todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y que eso no va a ser en vano, que Él tiene una recompensa para nosotros, como dice en San Juan, que yo voy a preparar morada para ustedes. Y si no fuera así, no les diría, decía el Señor, pero ya que lo voy a hacer, les digo a ustedes, voy a hacer morada para todos mis discípulos, para todos los que me aman. Entonces, todo lo que hacemos es con un fin, en la esperanza que tenemos de estar un día con Cristo Jesús en la eternidad. Dice, sufridos en la tribulación, constante en la oración, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar dispuestos a sufrir, porque algo que también tenemos que recalcar es que hacer todo lo que el Señor nos dice, eso siempre va a traer sufrimiento, es decir, va a traer adversidad. Muchos no van a estar de acuerdo en nuestra forma de vivir. Amar a nuestro prójimo muchas veces va a traer también tribulación, dificultades, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir y debemos ser constantes, dice también, en la oración, ¿verdad? La oración es algo muy importante porque es donde no solamente hablamos con Dios, sino es también donde nos fortalecemos espiritualmente, donde tenemos esa comunión con el Señor. Entonces, debemos estar gozosos en la esperanza. Debemos estar siempre, como dice Pablo, nuestra mirada no tiene que estar acá en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? Como decía también en hebreo, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y en lo que Él nos ha prometido, ¿verdad? Que es una vida eterna con Él. Si estamos dispuestos a sufrir en la tribulación con Él, si estamos dispuestos a sufrir todo lo que conlleva, seguirle genuinamente. Y dice constante en la oración. Muchas veces vemos que Pablo en muchas partes enseña a orar, como en Tesalonicenses decía que tenemos que orar en todo momento, orar sin cesar. O sea, debe ser un estilo de vida, debe ser algo que lo hacemos naturalmente. Así como todos los días nos levantamos, desayunamos, almorzamos, cenamos, que es algo que lo hacemos ya como algo matutino, como algo cotidiano, también la oración debe ser algo que hacemos todos los días, ¿verdad? Realmente como un estilo de vida, porque es importante para nosotros, nuestro crecimiento, nuestra comunión con el Señor y nuestro fortalecimiento, ¿verdad? Entonces el versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nosotros como hijos de Dios debemos siempre ver la necesidad de los demás y en lo que podamos, en lo que esté en nuestra posibilidad, tenemos que siempre ayudar. Como decía Jesús, o digo bien, el apóstol Juan en una de sus cartas, que ¿cómo podemos decir que tenemos el amor de Dios si vemos a alguien que está necesitado y tenemos la posibilidad de ayudarle y no lo hacemos, ¿verdad? Entonces el amor de Dios no está en nosotros, decía Juan. Entonces, como dice acá, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esa debe ser también una característica de nosotros, la compasión, la misericordia, el amor a Dios. Entonces, que podamos realmente nosotros buscar siempre eso en nuestra vida, como hijo de Dios, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Esto podemos buscar en Lucas 6:28. Es algo que el Señor ha enseñado y que acá Pablo vuelve a mencionarlo. Lucas 6:28. Justamente dice el título, el amor a los enemigos, la regla y la regla de oro. Lucas 6, desde el 27, podemos leer. Dice, pero a vosotros, lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces, Jesús mismo ya decía eso, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian.
Entonces, todo lo contrario es lo que normalmente nosotros naturalmente haríamos. Él dice que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, tenemos que orar por los que nos calumnian. Entonces, nosotros tenemos que buscar realmente eso que el Señor nos dice: bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Debemos gozarnos, debemos alegrarnos por los frutos, por las cosas buenas que le pasan a nuestros hermanos, pero así también nosotros tenemos que estar con aquellos que están en momentos difíciles, en duelo o en situaciones complicadas. Es decir, que alguien que ama realmente a Dios no solamente va a estar en las buenas, sino también va a estar en los momentos difíciles para aquellas personas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. En todo momento debemos mostrar realmente ese amor a Dios. Dice el versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión, dice. Siempre tenemos que buscar la unidad, siempre debemos buscar el bien de cada uno de nosotros, dice, y debemos tener esa humildad. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Eso está en Proverbios. ¿Se acuerdan? Uno de los capítulos está, creo que era Proverbios 3, donde decía que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Siempre tenemos que guiarnos conforme a la palabra y también escuchar a los que son sabios. También reconocer que no siempre vamos a saberlo todo. Siempre hay personas que van a saber o van a tener conocimiento que nosotros no, y es importante seguir, ¿verdad? Tener esa humildad, ¿verdad? De que también podemos equivocarnos y que también podemos tener diferentes percepciones, ¿verdad? Pero siempre debemos tener esa humildad de, si nos hemos equivocado, reconocer, ¿verdad? Por eso dice: no ser sabio en nuestra propia opinión, ¿verdad? Debemos realmente mantener siempre la humildad de que siempre vamos a aprender algo nuevo, inclusive de los más jóvenes, ¿verdad? No solamente de los más ancianos. Estamos acá siempre para crecer, para aprender. Entonces no debemos ser sabios, dice, en nuestra propia opinión. Versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Verdad? Que es lo normal en el mundo, que alguien nos hace algo malo y nosotros le devolvemos ese mal. Eso es lo normal en el mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer todo lo contrario. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, que si alguien nos hace mal, debemos hacer todo lo contrario. Como decía en los versículos anteriores: orar por los que nos calumnian, bendecir a los que nos persiguen. Entonces, la actitud de un cristiano debe ser totalmente contrario. De hecho, Jesús nos mostró ese ejemplo con una vida perfecta, y donde Él realmente siempre mostró estar entregado al servicio a su Padre, y Él siempre mostró, siempre dio la otra mejilla, ¿verdad? Siempre mostró bondad, tuvo misericordia, tuvo compasión. Entonces, por eso dice el versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En todo lo que sea posible, ¿no? Tenemos que estar en paz con los hombres. Hay veces que quizás no va a ser posible, pero en todo lo que esté en nuestra posibilidad, de buscar siempre la paz, la tranquilidad, la comunión. Pero realmente va a haber veces que quizás no logremos eso. Pero lo que Pablo nos dice acá es que en lo que esté en nuestras posibilidades siempre tenemos que estar bien con nuestro prójimo, con nuestro enemigo, haciendo lo que Él nos pide acá, ¿verdad? De orar por ellos, de bendecirlos, de no pagar mal por mal, sino que mostrar realmente que somos diferentes, que realmente lo que somos hijos de Dios nos comportamos de una manera contraria a lo que se comporta este mundo. Entonces dice, versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a buscar Deuteronomio 32, versículo 35. Ahí encontramos lo que acá Pablo dice. Deuteronomio 32, 35.
Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. En Deuteronomio ya está lo que Pablo cita acá. La venganza, si nosotros lo hacemos, siempre va a ser injusta porque somos personas pecadoras. El único que puede realmente hacer una venganza justa, con justicia, es el Señor. Por eso dice acá el versículo 19, que no nos venguemos nosotros mismos, amados míos, sino que dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo también es la venganza. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Presentar todas nuestras dificultades, nuestros problemas al Señor, entregar en sus manos, en oración, y dejar todo en sus manos, que Él se encargue, porque lo que Él va a hacer siempre va a ser justo. Pero si nosotros lo hacemos movido por nuestro enojo, puede ser algo que no es justo, puede rebasar delante lo que es justo, pero el único que puede hacer con justicia, venganza, es el Señor. Por eso dice Pablo lo que ya estaba escrito en Deuteronomio, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces nunca debemos vengarnos o pagar mal por mal, sino inclusive todo lo que nos hacen debemos realmente entregarlo al Señor y que Él se encargue realmente de hacer justicia, porque Él lo va a hacer de una manera que va a ser de bendición. Entonces dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es el que tiene que hacerse cargo de todas nuestras dificultades. Por eso, muchas veces, inclusive el salmista tenía ese deseo de que todos sus enemigos sean destruidos, pero después él entendía otra vez que debía dejar todo en las manos de Dios, porque si es por nosotros, vamos a hacer las cosas aún peor de lo que es justo, ¿verdad? Entonces, entregar siempre todas nuestras dificultades, todas las adversidades a nuestro Dios, y Él se va a encargar, y Él lo va a hacer de manera justa. Versículo 20, ya para estar por terminar, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso está en Proverbios 25. Podemos buscar la referencia de Pablo, que Pablo hace acá. Proverbios 25, versículo 21-22. Proverbios 25, versículo 21-22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, si tu enemigo te pide hambre, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Todo lo contrario de lo que haríamos siempre, ¿verdad? Nuestra carne, si era por nosotros, aquel que nos trata mal, no le vamos a tratar bien o no le vamos a dar alguna ayuda. Pero acá el Señor dice no. Porque si hacemos de esta manera como Él nos pide, dice, ascua, vamos a encender. Es como una forma de decir, vamos a quebrantarle. Es decir, alguien que nos trata mal, en vez de que reciba una reacción más fuerte, al contrario, se recibe, como dice en Romano, en Proverbios 15, una respuesta, una respuesta calmada. ¿Qué es lo que va a generar esa persona? Va a generar realmente que le confronte eso, porque alguien que es de esta manera, que se comporta de esta manera, una manera malvada y que nos insulta, lo que espera es que también le insultemos, pero en vez de eso recibe realmente una respuesta calma, disculpas. Entonces eso hace que ellos sean quebrantados. Entonces eso también puede ser de bendición, porque por medio de eso también pueden ellos preguntarse, ¿por qué esa persona es así? Que me trata tan bien si yo le trato mal, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá que si tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, asco de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, eso puede ser de bendición, ¿verdad? No tenemos que actuar de manera carnal o por nuestras emociones, sino como el Señor nos pide, ¿verdad? Porque inclusive haciendo esto, todo lo contrario que ellos esperan, eso puede ser la herramienta que el Señor está usando para acercar a alguien
que no conoce al Señor, al camino de Dios. Entonces, debemos nosotros tratar bien a todos, aun si es un enemigo, ¿verdad? Y para terminar, como la conclusión de todo lo que Pablo estaba diciendo, dice, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Entonces, si alguien nos hace algo malo y nosotros le respondemos con algo malo, lo único que estamos haciendo es ser vencido por el mal. Por eso dice, no seas vencido de lo malo. ¿Cómo vencemos lo malo? No haciéndole el mismo mal que nos hizo, sino vence al bien. Dice, con el bien el mal. La única forma que podemos vencer el mal que nos hacen es hacerle bien, hacer todo lo contrario, tratarle de manera contraria a la manera que nos tratan. Entonces, solo de esa manera podemos vencer. De lo contrario, ya estamos siendo derrotados por nuestro enemigo. Entonces, todas estas instrucciones finales que hemos aprendido acá nos enseñan realmente a hacer cosas contrarias de lo que nosotros haríamos, pero que si amamos al Señor, realmente lo vamos a hacer y vamos a creer que esto realmente va a ser de bendición para nosotros y va a cuidar nuestro corazón. Porque, como dice el proverbio, sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Y esto guarda nuestro corazón, cuida realmente lo que somos, ¿verdad? Dejando todo en las manos del Señor y haciendo lo que Él nos pide, ¿verdad? Entonces, así hemos desarrollado estos versículos finales de los deberes cristianos, ¿verdad? Y nosotros, como hijos de Dios, debemos aplicarlo en nuestra vida para que realmente podamos ser bendecidos, ¿verdad? Entonces, así concluimos este estudio, estos versículos finales de Romanos 12. Que el Señor les bendiga.